¿Qué en esencia se transforma? A ver, yo creo que si pudiera yo ser muy estricto, diría yo que se transforma la estructura. No es una cuestión de una reforma, simplemente de forma, sino es una transformación. Y en esa transformación hay algunos elementos particularmente importantes. Probablemente el más importante es dar respuesta a una pregunta que no nos habíamos hecho, el para qué de la educación. Hemos venido trabajando sobre el qué y el cómo, y esto nos desvirtuó. En este momento, al saber el para qué y para quién, nosotros modificamos la estructura del sistema educativo nacional. En esta modificación estructural, uno de los elementos más importantes es centrarnos en el aprendizaje. Ya no se trata de centrarnos en la enseñanza, ni siquiera en la escuela, nos centramos en el aprendizaje. Y el aprendizaje está compuesto de dos elementos por lo menos, que es el que aprende y el que enseña. Pero son dos elementos que están intervinculados, o sea, el que aprende además enseña y el que enseña además aprende. Esto es una transformación radical que además nos obliga a pasar de un sistema educativo que está diseñado desde los niveles de la altura, no solamente de la burocracia, sino probablemente de la academia, para pasar realmente a ver cuáles son las verdaderas necesidades, intereses, problemas que tiene cada uno de los pobladores. Ese cada uno se convierte en comunidades. Entonces parte del aprendizaje se vuelve un aprendizaje individual, cada quien aprende, y colectivo, porque aprende en comunidad. Y esto nos permite crear además ciudadanía. Y eso es muy importante en este artículo tercero. Es un cambio radical, es un cambio estructural. ¿Cómo visualizas el programa Recrea dentro de la nueva concepción de la educación pública en nuestro país? Mira, Pedro, primero quisiera retomar algo de lo que dijo Tomás. Es bien diferente hacer un cambio, tal cual lo dice el diccionario, que es dejar de hacer una cosa para transformar. Transformar yo lo veo como cambiar de forma de hacer algo de manera permanente, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que Recrea, y permítanme decirlo así, no es un programa como tal. Para mí es un modelo educativo estatal que tiene una gran ventaja. Yo creo que desde 1992, con la reforma que hubo en la ALMEP, en el acuerdo, los estados no han sabido tomar el federalismo. Yo celebro que Jalisco haga uso de las facultades que se le otorgan a la autoridad educativa local y que a través de, para mí, un modelo que converge plenamente con la nueva escuela mexicana que es Recrea, se ve una concepción local, aludiendo a lo que el Ejecutivo Federal nos está exhortando, que es ver a la educación desde un punto de vista mucho más regional, o sea, acercarnos mucho más a la escuela en vez de ver estándares generalizados sobre las nuevas pautas educativas. En ese sentido, rescatan varios términos que se agregan al tercero constitucional. Por ejemplo, ustedes hablan de una manera u otra de la excelencia educativa, y no de la excelencia educativa nada más como el logro, sino va con el concepto mucho más ampliado. Hablan de igualdad, hablan de equidad que fue la gran panacea del siglo pasado, que se cambió por calidad, pero ustedes rescatan a través de Recrea a la educación de manera mucho más integral y con una visión local. Además, me gusta muchísimo ver cosas puntuales como la universalidad reflejada en Recrea, la no discriminación bajo ningún tipo, y la integralidad. La integralidad porque Recrea toma lo cognitivo, lo físico, lo emocional, lo psicoemocional, lo cívico, lo moral, lo estético, hacen hincapié en el arte. De ahí que yo celebro muchísimo que el Estado de Jalisco esté tomando una iniciativa local que Recrea reconstruye todos los esfuerzos para lograr una educación para la vida.
O sea, que no estamos ya atados a la currícula o al currículo, sino que van mucho más allá. Es educar para qué, haciendo alusión a Tomás. Ustedes, bueno, tienen como pauta que es educar para la vida, en ciertos saberes, conocimientos, habilidades. Ahora, los cómo que están construyendo, ojalá realmente bajen para que desde el aula se genere esta transformación que estamos buscando para México. Y finalmente, pues, insisto, celebro mucho la convergencia y el respeto que hay entre la autoridad educativa local y la federal, porque hay una gran convergencia, insisto, entre la nueva escuela mexicana en su concepción y Recrea como programa para mi modelo educativo estatal. ¿Cuál es la razón de ser y la importancia de esta nueva visión de la educación obligatoria en nuestro país? Creo que valdría la pena mencionar que durante el sexenio anterior se hicieron algunas experiencias que no hemos suficientemente aprovechado y que vamos a aprovechar. Recrea lo está aprovechando. Ahora en la mañana tuvimos una sesión donde hablábamos de la nueva escuela chapaneca. Muchos de los elementos de la nueva escuela chapaneca están vertidos en Recrea y hay algunos elementos que hemos agregado que valdría la pena. Por ejemplo, en Recrea estamos hablando de educación para la vida. Yo me atrevo a proponer hablar de educación para algo más allá, o sea, a lo largo de la vida, porque el mundo está cambiando a tal velocidad que se están requiriendo nuevas vertientes, ya no centrarnos en el pasado, sino, además de resolver los problemas que ya tuvimos, tener una visión tomando en cuenta el futuro. No se trata de adivinarlo, se trata de tomarlo en cuenta, porque todos nuestros estudiantes, los maestros y todos nosotros viviremos el futuro. Ya vivimos el pasado y ya vivimos el presente. Ahora nos toca el futuro y tenemos que estar permanente preparados para ello. Yo ahí cité a Bauman, que habla de la vida líquida, es decir, de cómo adaptarse permanentemente a las circunstancias, y es su educación a lo largo de la vida. Pero hay otro elemento que están ustedes retomando y que lo están retomando del modelo chapaneco, que tiene que ver con lo socioafectivo. Esta combinación entre el conocimiento, digamos, objetivo y lo que tiene que ver con la parte emocional, la subjetividad. Incluso atrevernos a manejar una cierta objetivación de las subjetividades. Y esto nos permite combinar elementos cuantitativos con cualitativos. De ahí que se haya despertado un nuevo interés por el civismo, un nuevo interés por la historia de México, un nuevo interés por la música y por el deporte, elementos que habíamos olvidado. En este momento, primero, ustedes también lo están retomando, pero además ya viene de una experiencia vivida con buenos resultados, donde los resultados quiere decir que no solamente aprendieron los alumnos, aprendieron los supervisores, aprendieron los maestros. Y ese aprendizaje ha permitido extraordinarias expresiones de éxito. O sea, la motivación está en el éxito. Es decir, los estados en este nuevo modelo y en especial Jalisco. Pues mira, yo primero celebro esta convergencia, como lo decía, pero yo creo que tenemos que volver a una educación integral y humanista, como lo plantean ambos modelos, ¿no? En donde estos nuevos adjetivos que aparecen en el tercero constitucional los tomemos realmente en cuenta. La igualdad, la equidad, la inclusión, la integralidad, la excelencia. Creo que eso hay que tomarlo en serio y para eso yo haría una recomendación a Recrea, que sería empezar a armonizar cuando ya estén listos la ley local, al igual que a todos los estados, con la ley federal, que ahí hay una buena pauta del acontecer para que realmente se concrete. Además de darles los contenidos regionales que los jaliscienses necesitan, así como los chapanecos necesitaron con su modelo educativo o cualquier otro modelo estatal. El contenido regional es muy importante.
Ahora, me voy a atrever a decir que va a ser fundamental, conforme a la reforma, que la ley general del sistema para la carrera de las y los maestros sea considerada a plenitud y que realmente se vean involucrados, y ya que a diferencia de otras reformas no vino de arriba hacia abajo la instrucción, sino de una consulta, la hagan suya, se oigan las voces de las y los maestros para que realmente lo reflejen en las aulas. Finalmente, pues tal vez en esto que nos toca a Tomás y a mí vivir, la de la educación, que la ley obliga a los estados a hacer reportes sobre eso, que esos reportes realmente reflejen cosas que se han logrado para que puedan ser mejores prácticas a otros estados o se puedan tomar como recomendaciones para hacer mejor las cosas. De ahí el concepto de transformarse, de mejorar continuamente, ante el concepto de Tomás, que yo coincido con él mucho, en donde la educación se va a transformar tan rápido que va a ser difícil alcanzar los saberes que van a requerir nuestras alumnas y nuestros alumnos en un futuro muy cercano. Entonces hay que ir a la vanguardia, ir cambiando y transformando y flexibilizando un poquito la educación y no atarnos de mano. Hay algunos aspectos, bueno, todo es muy interesante, pero hay dos en particular que llaman la atención, que están así como una interrogación ahorita y que tiene que ver con la evaluación diagnóstica. ¿Qué nos podrían, Tomás, platicar acerca de ese tema? A ver, mira, uno de los problemas que fue suficientemente, digamos, atacado en este sentido es que habíamos centrado el sistema de evaluación en una evaluación hacia los maestros y de carácter punitivo. Esta evaluación de carácter punitivo gestó un gran malestar entre los maestros. Entonces hubo una contrarreacción muy importante y de ahí que emergen conceptos muy importantes como la evaluación diagnóstica. Realmente estamos hablando de evaluación formativa, que responde a aquello que platiqué, el para qué. Yo evalúo, pero ¿para qué? Y no evalúo para castigar a los maestros, evalúo para mejorar la educación. ¿De quiénes? De todo el sistema. No solamente evalúo a los maestros, evalúo todo el sistema, porque los maestros son parte del sistema. Y eso me permite a mí colocar al maestro en un lugar adecuado para ello, pero de ninguna manera de carácter punitivo, sino una evaluación tipo perfil que permita a cada maestro poder avanzar. Y yo me atrevo a mencionar en este momento, se trata de crear conciencia, pero crear conciencia es con ciencia, o sea, objetivar. Es muy importante, pero eso no quiere decir que lo más importante no sea la motivación. Yo necesito que el sistema capture el interés de los alumnos y de los maestros. Esto es lo que hemos logrado en esta experiencia que ustedes están iniciando y me parece fantástico. Realmente los felicito y me interesa mucho darle un seguimiento para gozar del éxito de ustedes. Algo que está ya estructurado para el siguiente año en relación con el tema de la evaluación diagnóstica, ¿es universal? ¿Es qué alrededor de esto? ¿Qué se tiene hasta este momento? Digamos que las pautas es lo que se tiene. Yo creo que en lo que hemos caído, no solamente como mexicanos en el mundo, es haber caído en la estandarización. Y esta cosa de la estandarización, particularmente en nuestro país, desde mi punto de vista venía peleando un poco con el concepto de justicia, porque tratábamos igual a los desiguales. Entonces, al hacer una evaluación diagnóstica en donde realmente sepamos diferenciar entre tipos, niveles y modalidades educativas, pues vamos a tener una evaluación mucho más diagnóstica, mucho más pertinente. Y después, ¿qué hacer con la evaluación? Con la evaluación teníamos, creo que es la pauta, con la evaluación teníamos resultados. ¿Y qué hacíamos con los resultados? Yo me atrevería a decir que prácticamente nada. Seguíamos lamentándonos que estábamos en últimos lugares y lo veíamos internacionalmente y nacionalmente, que no habíamos elevado tal vez nuestro estándar, ¿no?
pues yo creo que al hacer evaluación diagnóstica tú vas a poder hacer intervenciones mucho más focales, hasta en el aula, que permitan mejores logros del alumno en lo individual y después en lo colectivo. Yo creo que eso va a ser fundamental, que sean diferenciadas, que no sean estandarizadas, en donde empecemos por primera vez a combinar lo cuantitativo, a lo que estamos acostumbrados, a lo cualitativo. Esto último va a ser difícil, no solamente es observación en el aula, va mucho más allá, pero también implica empoderar y resignificar a los docentes, que seguramente estarán involucrados en la aplicación de estas evaluaciones de carácter mucho más cualitativo combinadas con algunas cuantitativas. Además, creo que poner al educando, al estudiante al centro, va a ser muy diferente hasta filosóficamente. Yo no sé a quién se le ocurrió, y no quiero denostar a nadie, que la escuela era el modelo educativo de la pasada reforma, la que estaba al centro. Pues a mí la verdad la escuela, lo que significa un CCT, un plantel, al centro no me significa nada. Un individuo, un ser que está absorbiendo conocimiento, está cambiando, está transformando e interactuando con un docente y con la comunidad educativa, sí hace que el hecho educativo se dé, y ahí es donde tenemos que incidir en sus áreas de oportunidad. Adicionalmente, creo que tenemos que tener una política educativa de largo aliento, pero yo creo que no es posible estar reinventando la rueda cada 6 o cada X tiempo que haya una nueva autoridad educativa. Yo espero y confío, hago votos para que lo que vaya a suceder tenga largo alcance y sea lo suficientemente flexible para adaptarse. Y de ahí que Recrea, yo tengo una esperanza que también vaya en ese sentido, para que Recrea se pueda recrear continuamente, y en esta refundación de Jalisco, recrear sea volver a crear continuamente, tal cual lo podíamos parafrasear. Se me antoja decir que uno de los grandes logros es a tener esta visión que el sistema se trata no solo de evaluar, sino de formar. O sea, es la respuesta al para qué. ¿Para qué evalúo? Para poder formar. ¿Qué es lo que quiero formar? Pues ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece muy importante. En la ley hay dos elementos que se vieron particularmente críticos. Uno de ellos, desaparecieron un organismo que se llama el INIFED, que era la construcción de escuela, para pasar precisamente a las comunidades, a los padres de familia, esta capacidad de poder ver qué se necesita en sus instalaciones. Desaparece una institución, digamos, centralizadora, y se pasa este poder a las comunidades. Por eso viene de abajo para arriba. Lo mismo nos sucede en el plano educativo. O sea, el currículum se va a ir formando en función de las circunstancias, en función de cada comunidad. Y no es lo mismo una comunidad indígena o que habla una lengua original, digamos, que una comunidad que solamente habla español. Pero alguna de ellas también va a necesitar el español como vinculante con todo el país. Entonces aparecen una serie de elementos que vienen de se toma en cuenta, digamos, al aprendiente. Y el aprendiente ya no es efectivamente, como dice Rafael, sino que en un momento dado ya no es la escuela al centro, sino que se trata del aprendizaje al centro, y el aprendizaje es maestro-alumno, ¿sí? Que puede tener adjetivos complementos en materia, digamos, de la nueva tecnología, que puede ser útil para reforzar algunos elementos de la educación, pero no para sustituir a la educación. Esta parte socioafectiva es extraordinariamente importante y responde al para qué, porque queremos crear las decisiones más importantes de todo mundo son de carácter cualitativo. Yo creo que hay esta parte de, la formación continua de los maestros es algo de lo cual se ha hablado por décadas, ¿no? Pero hablar del acompañamiento
yo creo que es un poco diferente, porque también esta cosa de formación es que alguien como de arriba abajo te forma. En mi experiencia yo he visto cómo tiene mejores resultados a veces cuando se hablan entre pares, y no me voy muy lejos, el profesor de tercero B de matemáticas puede enseñar mucho mejor ecuaciones que el de tercero A, y cuando ellos lo logran y se hablan entre pares pueden llegar a mucho mejores resultados y puede ser hasta mucho más cercano porque están en el mismo contexto. Yo creo que una vez que la evaluación diagnóstica te define a ti como docente tus áreas de oportunidad, habrá que acompañar a ese docente desde todas las trincheras para que cubra esos déficits y al contrario, cuando tenga unas mejores prácticas, potenciarlas con sus homólogos, con sus iguales, para que realmente se aprovechen los saberes de los propios maestros y en la práctica y contextualizados en su sector. ¿Alguna reflexión final? Sí, a mí personalmente me preocupa mucho que en los últimos años nosotros, aunque no tenemos todos los indicadores que nos merecemos, debemos crear nuevos indicadores, hemos venido bajando en nuestros niveles educativos, tanto a nivel interno, o sea, entre cada uno de los estados, como en nuestras comparaciones internacionales. Entonces, a mí lo que me gustaría es ver este mejoramiento permanente, constante de la educación en nuestro país. Y este mejoramiento en este momento tiene una súper oportunidad porque es el momento del cambio. Por ejemplo, yo citaba el caso del INIFED, ahora voy a citar el caso del INEE. Efectivamente, estaba centrado en la evaluación de maestros y ahora queremos centrarnos en la formación. Entre otros, la formación de maestros. Pero ¿quiénes son los mejores maestros? Aquellos que han dedicado su vida a estudiar y a practicar ser maestros. Entonces, esto forma parte de su formación. Pero me gustaría citar para terminar un ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, en un momento dado, le pregunta a un gato: oye, tú que todo lo sabes, ¿cuál es el mejor camino? Y el gato le contesta: depende para dónde vas. Ese para dónde vas tiene que ver con el para qué de la educación. ¿Para qué lo quiero? ¿Lo quiero nada más por la etiqueta de la educación o porque quiero una ciudadanía, quiero un nacionalismo, quiero una formación de gente, quiero niveles de bienestar y de felicidad mejores para mis habitantes? Eso es lo que yo estoy buscando y es lo que yo desearía compartir con toda la audiencia. Yo sí quisiera darle como un mensaje, si esto llega a otros estados. Yo creo que dejar la mezquindad de que todo se tiene que reinventar cada determinado tiempo porque hay cuestiones políticas o de otra índole. Yo creo que es dejar atrás cosas que se han construido. Algo que yo celebro de Recrea es que retoma 4 años de construcción que no necesariamente son de la actual administración. Entonces yo creo que ese es un mensaje importante, tener una visión, así como lo decía Tomás con el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, hacia dónde vamos, tener un horizonte de largo alcance, que sí se puede ir transformando en el tiempo, pero pues no ir reinventando todo y ser tan poco humildes de no reconocer cosas buenas que se tienen para continuarlas haciendo y superar obstáculos que no se hayan tenido. Y también focalizarnos en la mejora continua. En la mejora continua, como lo dice Tomás, viendo resultados palpables. Creo que Recrea lo va a experimentar y espero que así sea, pero hemos vivido desde mi punto de vista un mito teórico que los resultados educativos solamente se pueden ver en el largo plazo. No, yo creo que hay resultados que se pueden ver en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Claro. Y entonces, y los resultados de corto te pueden ir dando pauta para ir cambiando tu política educativa o ajustándola para que te den los resultados esperados del horizonte al cual quieres llegar. Entonces, bueno,
Mi conclusión sería que deberíamos de tener mucho más federalismo educativo, aprovechar esta enorme oportunidad que nos da el tercero constitucional actual, de mejorar continuamente como una perspectiva de la educación de largo aliento, y que todos los actores participemos para lograr estos ciudadanos que queremos, que Vasconcelos quería hacernos mexicanos, hoy queremos ser ciudadanos con todo lo que ello implica.